Vamos a la palabra del Señor. Lucas capítulo 14, damos lectura a la palabra del Señor. Este mensaje que estoy compartiendo hoy con vosotros lo he predicado en Palma hace unas cuantas semanas atrás y creo que es necesario que vengamos a la palabra del Señor en este sentido, porque como iglesia estamos, este año es el hilo conductor de la reflexión que estamos teniendo. Vamos a hablar acerca del discipulado. El discipulado. Todos nosotros estamos invitados por Jesús a ser sus discípulos. ¿Has participado estos días del congreso que hemos tenido como iglesia? ¿Sí? ¿Cuántos habéis podido hacerlo? Si no lo has hecho, están todas las reuniones grabadas. Aprovecha la oportunidad de escuchar, porque hemos tenido palabra del Señor de una manera preciosa. Este es el hilo conductor, pero vamos a acercarnos en esta mañana a un pasaje en el que Jesús mismo establece y define el coste del discipulado, las condiciones del discipulado. Entonces nosotros podemos hablar muchísimo acerca del discipulado, pero lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué dice Jesús respecto del discipulado. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 del Lucas, versículos 25 en adelante. Mucha gente seguía a Jesús y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de vosotros quiere construir una torre, ¿no se sentará primero a calcular los gastos y comprobar si tiene bastantes recursos para terminarla? No sea que una vez echados los cimientos no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O bien, si un rey va a la guerra contra otro rey, ¿no se sentará primero a calcular si con 10.000 soldados puede hacer frente a su enemigo que avanza contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana por medio de la reflexión de su palabra. ¿Habéis notado que en 3 ocasiones Jesús repite esta frase: no puede ser mi discípulo? Versículos 26, 27 y 33. Jesús está definiendo, está aclarando que hay ciertas realidades que son incompatibles con el discipulado de Jesús. ¿Quiénes no pueden ser discípulos de Jesús? Jesús mismo lo establece y lo dice con claridad. Y creo, hermanos, que en esta mañana, y espero que no os pongáis serios conmigo, yo estoy compartiendo con vosotros lo que la palabra del Señor nos dice claramente para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Y es esencial que nosotros prestemos ahí oído atento. Hoy en día hay muchos que se acercan al Señor buscando beneficios. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra que había unas multitudes que venían en pos de Jesús. Jesús se detiene, se da vuelta y les dirige estas palabras. Y creo que lo hace también en esta mañana, nos lo hace también a nosotros. Jesús quiere que tengamos como un alto en el camino, un punto, un momento de reflexión para
considerar cuál es el coste, cuáles son las condiciones de ser discípulos de Jesús. Lo primero que Jesús dice es que aquellos que no aman a Jesús por encima de cualquier otra cosa no pueden ser sus discípulos. Jesús no comparte el trono de tu corazón con nadie. Y en el trono de tu corazón y del mío solo hay espacio para una persona. Nosotros hemos sido creados para adorar al Señor, para vivir para Él. Hemos sido creados con esta naturaleza el ser humano es un ser que rinde culto. Y o rendimos culto al Señor o le rendimos culto a algún otro Dios falso. Lo mejor que podemos hacer es reconocer al único y soberano Dios, el Señor. Amén. Así que Jesús nos está hablando acerca de esta primer condición. Jesús está en camino a Jerusalén. Jesús ya había hablado de este principio, de esta condición, en un contexto donde las personas, el ser humano, establece otras fuentes de seguridad, de significación social, de familia, de riquezas. Vamos a leer en unos instantes el contexto, los pasajes anteriores a este, y nos hablan justamente acerca de esto. Pero no es la primera vez que Jesús está hablando y está aclarando estas condiciones. Ya en el capítulo 8, esto no lo mencioné en el culto anterior, ya en el capítulo 8, recordáis aquel pasaje en el que las multitudes rodeaban a Jesús y era imposible físicamente acceder a él. Y en un momento dado viene la familia, la madre, los hermanos. ¿Recordáis este pasaje? Y querían ver a Jesús y los que estaban allí vinieron y le dijeron: Jesús, ahí está, ahí afuera, ¿quiénes están? Tu madre, tus hermanos. ¿Y qué contesta Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Fijaros que parece, pero entendamos de qué está hablando. Está hablando de jerarquía de afectos, de orden, que ocupa el primer lugar en nuestros afectos, en nuestro corazón. Jesús ya había hablado acerca del coste del discipulado. Y los pasajes anteriores, como acabo de decir, nos plantean esta misma conexión lógica. Fijaros, acompañarme por un momentito, si tienes tu Biblia abierta, me gustaría que la mantuvieras ahí, capítulo 14, empieza así este capítulo, contando esta historia. Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un jefe de los fariseos. Estos estaban al acecho. Delante de él había un hombre enfermo, un hidrópico. Lucas dice que era hidrópico, pero era médico. Lucas era médico, por eso encontramos en Lucas una cantidad de términos así muy específicos, ¿no? Entonces Jesús preguntó a los intérpretes de la ley y los fariseos: ¿está permitido sanar en sábado? Pero ellos no le respondieron. Y Jesús, tomando al enfermo, lo sanó y lo despidió. Y luego les preguntó: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente aunque sea sábado? Ellos no pudieron replicar. Tengamos en cuenta, por favor, el escenario de fondo. Jesús ahora está poniendo las condiciones del discipulado en un contexto igual que el nuestro, donde nosotros tenemos una jerarquía de afectos en nuestros corazones. Jesús acaba de decir: el que quiera ser mi discípulo me tiene que aborrecer padre, madre, hermanos, hijos, etcétera, etcétera. Si no, no puede ser mi discípulo. Ahora Jesús está en un contexto donde hay religiosos que tienen su propia manera de entender a Dios y cómo acercarse a Él. Hay un hombre enfermo. Lo invitaron a Jesús a comer, Jesús lo pone en medio, les pregunta, era sábado y les pregunta. Sabéis que los judíos consideraban que en el sábado no se podía hacer nada, es el día de reposo. Al día de hoy,
en las ciudades y en los núcleos poblacionales donde hay muchos judíos. ¿Sabéis que, por ejemplo, los judíos estrictos consideran que apretar el botón del ascensor para ir a un determinado piso es trabajar? Así que tienen programados los ascensores para que el sábado para en todos los pisos de subida y de bajada. ¿Entendéis? Fijaros a qué extremo estamos hablando en ese contexto, porque la religión encapsula a Dios. Los religiosos creen poner a Dios, entenderlo, explicarlo, etcétera, etcétera. Jesús empezó esta historia con esto, ¿no? Les pregunta, ¿está bien que lo sane? Ellos callado la boca. Lo sana, lo despide y les hace otra pregunta. Si se te cae el burro en un pozo y es sábado, ¿lo sacas o no lo sacas? ¿Qué contestaron ellos? Mutis por el foro, ¿no? Silencio. Sigue la palabra del Señor. Jesús, al observar cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa, les contó una parábola. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal porque quizá otro más distinguido que tú haya sido invitado también, y el anfitrión se acerque y te diga, cede el lugar a este, entonces tendrás que ocupar avergonzado el último lugar. Así que cuando te inviten, siéntate el último para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo, sube más arriba a un lugar más importante. Entonces aumentará tu prestigio delante de los otros invitados, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Dijo también al que le había invitado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque quizá ellos te vuelvan a invitar y de ese modo quedarás recompensado. Más bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos y serás feliz, porque ellos no te pueden recompensar. Tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Aunque nos puede parecer a nosotros que estas parábolas o estos comentarios de Jesús no tienen nada que ver con lo que está Jesús enseñando aquí, nada más lejos de la realidad. Jesús está hablando, está describiendo y está denunciando las estructuras sociales que constituyen las redes de garantía, de confianza en la que el ser humano vive. Hoy en día pasa lo mismo. Si tú eres amigo del alcalde, de los empresarios, de la gente poderosa, de la gente de los bancarios, entonces probablemente si tú te dedicas a organizar fiestas y cumpleaños y excursiones y vacaciones según con quién, entonces probablemente te vas a sentir más seguro en la vida, más confiado. Y Jesús, si tú tienes una buena familia que en un momento de enfermedad te va a proteger, te va a cuidar, Jesús está contando, cuando hagas una fiesta, no invites a tus amigos, a tus familiares, porque ellos te van a devolver el favor y vas a estar en este intercambio de favores, de confianza, de fortalecimiento, de redes sociales, redes mutuas y demás. Está hablando, está denunciando, está describiendo. Esto es atemporal. Ahora Jesús está hablando en este momento, pero nos está hablando también a nosotros de cómo funcionan las cosas del cielo para abajo. En esta tierra, en este mundo en el que nosotros tenemos esta tendencia a apoyarnos en nuestras propias confianzas. Y, bueno, cuenta esta historia, la historia siguiente, dijo también al que le había invitado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, entonces, termina tu recompensa, la vas a recibir en la resurrección de los muertos. Habiendo oído esto, versículo 15, fíjate, habiendo oído esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, dichoso el que sea invitado a comer pan en el reino de Dios. Jesús cuenta otra historia más en la que el escenario es el siguiente. Un hombre, versículo 16, hizo una gran cena, invitó a muchos. A la hora de cenar envió a su siervo a decir a los invitados, venid, ya está todo preparado, pero todos ellos, uno por uno,
comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Fijaros la relación que tiene esto con las condiciones del discipulado. He comprado un terreno y tengo que ir a verlo. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puede ir. El siervo regresó y hizo saber estas cosas a su señor. Entonces el dueño de la casa, enojado, dijo, ve enseguida por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. El siervo informó, Señor, se ha hecho como mandaste y aún quedan lugares vacíos. El Señor respondió, ve por los caminos y por los cercados y oblígalos a venir para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de los que estaban invitados llegará a probar mi cena. Y a continuación Jesús cuenta, se detiene viendo la multitud que lo seguía y hace estas declaraciones contundentes, ¿no? Estas condiciones. ¿Me estáis siguiendo en el razonamiento? Espero que sí, si no es culpa mía de que no lo estoy explicando suficientemente bien, pero espero que sí. Quiero decir, todo este escenario, todo este tapiz de fondo, nos está describiendo la realidad en la que todos nosotros vivimos. Todos nosotros vivimos. Aquí había unos convidados, los que el pueblo, dice la palabra del Señor, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esos invitados originales, ese pueblo de Israel, estos fariseos, intérpretes de la ley, que eran tan conocedores de la ley, al final fueron los que no aceptaron la invitación y no entraron a la celebración, no entendieron. Nos puede pasar exactamente lo mismo a nosotros, hermanos. Nos puede pasar a nosotros exactamente lo mismo. Nosotros podemos estar muy familiarizados. Nosotros tenemos muchas probabilidades de formar parte de las multitudes. Y hay un momento determinado en el que Jesús se detiene, se vuelve hacia nosotros y nos dice, si yo no soy el primero en tu escala de valores, no puedes ser mi discípulo. Y solo hay 2 alternativas, o formamos parte de la multitud o somos seguidores de Jesús. Y la invitación de Jesús es a que nosotros le sigamos. La idea equivocada es que amar a Jesús por encima de cualquier otro amor compromete ese amor. O sea, si yo amo a Jesús, nuestra lógica humana nos dice, si yo amo a Jesús más que a mi mujer, amo a mi mujer menos que a Jesús. ¿Sí o no? Esa es la lógica humana. Si yo amo a Jesús más que a mis hijos, entonces amo a mis hijos menos que a Jesús. ¿Me sigues en la lógica? ¿Sí? Es la lógica humana, es nuestra lógica en la que nosotros funcionamos. Ahora, cuando se trata de Jesús, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de un ser infinito, de un ser perfecto. Estamos hablando de la fuente absoluta de todo bien y de todo amor. Es decir, la única manera, lo que quiero decir, no caigamos en esta trampa, en este error de hacer ese razonamiento que yo acabo de hacer recién. Amar más a Jesús implica que vas a amar más a tu mujer. Amar más a Jesús implica que vas a amar más a tus hijos, más a tus amigos, que te vas a amar mejor a ti. Amar más a Jesús es multiplicar por infinito. Amar más a Jesús es entrar en una dimensión de amor diferente. Nosotros, a lo que nosotros llamamos, nosotros no amamos, nosotros queremos.
El amor humano llama amor a lo que realmente es querer. Y cuando yo quiero, no amo, quiero. Quiero para mí, quiero cosas, pienso en mí, retengo, asfixio, limito, no me doy, no entrego. Por eso es la idea de que si Jesús es tu primer amor, amarás menos a tus seres queridos, es falsa. Es una idea equivocada. La idea de que nosotros podemos amar mejor que como ama Jesús es un engaño tremendo, es falso. Nadie ama mejor que Jesús. En esto se demostró el amor de Dios. El amor de Dios es el de aquel que da su vida por sus amigos. La idea de que amar a Jesús por encima de todo pone en peligro nuestros afectos naturales es mentira. Cuando tú amas a Jesús por encima de todo, todos los demás afectos se ordenan y se potencian y se equilibran. Amén. Cuando Jesús está diciendo la palabra que nosotros en nuestra versión, en nuestra Biblia tenemos por aborrecer, sería mejor traducida amar menos que. Esa sería la traducción correcta. Por eso, hermano, no tengas miedo. Ser discípulo de Jesús te lleva a ponerlo en el primer lugar en tu jerarquía de valores, en tu orden de afectos. Cualquier otro amor que ocupe el primer lugar en nuestro corazón se termina convirtiendo en un ídolo. Y nosotros necesitamos reconocer que solamente hay un Dios. Ese es el primer, eso lo repetían los judíos todos los días, la Shema, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay otro Dios verdadero, el único Dios verdadero es el Señor. En nuestros corazones solo hay espacio para una primera lealtad y nada más. Y esa tiene que ser el Señor Jesús. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. El hombre no entiende, dice Eclesiastés, no entiende el alcance de esto. El hecho es que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y nos ha creado para vivir en comunión con Él. Por eso Jesús se detiene y se dirige a una multitud que está buscando ayuda, milagros, prosperidad, panes y peces, y les dice, no podéis ser mis discípulos si yo no ocupo el primer lugar en vuestros corazones. Que así sea en nosotros, hermanos. Qué diferente sería nuestra vida si realmente Jesús fuera nuestro primer amor. Y amaríamos a los demás de una manera mucho mejor que los amamos cuando los amamos desde nosotros mismos. Lo segundo que Jesús dice, la segunda condición, la tenemos en el versículo siguiente, versículo 27, el que no carga su cruz y me sigue, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La primera condición habla de una jerarquía de valores. La segunda condición habla de una dimensión de sufrimiento. ¿Estás dispuesto a sufrir por Jesús? Es fácil responder, aquí domingo a la mañana estamos todos guapos, perfumados. Es fácil responder ahí, pero la realidad es que cuando en el trabajo te señalan, te menosprecian, cuando tienes que tomar una decisión que sabes que va a conllevar algún nivel de compromiso, de pérdida, nosotros podemos hacer un autotest. Es decir, bueno, ¿qué es lo que más amo yo? Aquello por lo que tú estás dispuesto a dar tu vida, eso muestra cuál es tu primer amor en tu vida. Y si nuestro primer amor es Jesús, no habrá ningún tipo de inconveniente en tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Hoy en día la cruz ha quedado reducida a un objeto de joyería o de decoración. Pero la cruz implica dar la vida por Jesús. Hoy en día se habla de la cruz, no es, a veces dice, yo tengo esta cruz. ¿Y de quién hablamos? De algún problema. Mi cruz es la nariz. Tengo una nariz.
tengo un defecto físico, o mi suegra, o mi jefe, o un problema, esta es la cruz, o un hijo rebelde. No, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que entender, que cuando Jesús está poniendo esta condición, no te está poniendo una piedra en el zapato. Está hablando de una radicalidad absoluta. Cuando alguien cargaba la cruz, ya no tenía futuro. Ya no tenía decisiones propias. En ese contexto, cargar la cruz e ir en pos de Jesús implicaba algo mucho más radical, mucho más profundo de lo que nosotros hemos reducido la cruz a un objeto decorativo, o hablar coloquialmente de alguien que nos está haciendo la vida imposible o que nos está incomodando en algún aspecto, y decimos: esta es mi cruz, voy a aguantar por amor a Jesús. La cruz tiene que ver contigo, con tu yo, con tu proyecto de vida, con tu autonomía, con tu decisión de seguir viviendo para ti mismo. De esto habla Jesús. Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz cada día y viene en pos de mí. De alguna forma, y me vais a entender lo que quiero decir, en el buen sentido, en el sentido correcto, de alguna manera Jesús nos invita a darnos por muertos. Pablo lo decía en otras palabras: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy en día se predican muchos evangelios, falsos evangelios. El evangelio es un cataplasma, es una medicina pasajera, es un suplemento. Jesús viene a ser el añadido o el recurso que yo necesito para ser feliz, para realizar mi proyecto de vida, para cumplir mi sueño. Ese no es el evangelio del que nos habla el Señor. Y te puedo asegurar, hermano, hermana, que no vas a experimentar una vida más plena, más trascendente y más profunda que la que Jesús te ofrece y te puede dar. Amén. Así que seguir a Jesús no consiste en tener esta idea de una especie de abnegación, de sufrimiento, abnegado, momentáneo, religioso, de cumplir ciertas normas, de abrazar una santidad un poco amarga, de abstenerte de ciertas cosas que te mueres de ganas por hacer, pero que las asumes como quien toma un medicamento amargo. No. Es que no hay mejor vida que la vida que Jesús ofrece. No hay nada más placentero, no hay nada más pleno, no hay nada más humanizante, no hay nada más maravilloso que vivir en santidad. Lo que ofrece el mundo es engaño, es placer falso, es esclavizarte de tus propias pasiones y deseos. Jesús es quien nos da libertad auténtica. Es lo que dijo Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No creas que dando rienda suelta a tus reacciones, a tus impulsos, a la reivindicación de tus derechos, vas a ser libre, vas a ser esclavo de tus pasiones. Jesús nos trae libertad. Tomar la cruz es darte por muerto para que Cristo viva, para que el poder de la resurrección de Cristo se manifieste en tu vida y a través de tu vida. Amén. Jesús está buscando discípulos. Las multitudes siguen de lejos, son anónimas, no tienen rostro, no tienen nombre, apellido, biografía. Los discípulos, sí. Salen del anonimato, se ponen delante del Señor,
lo aman por encima de todo, toman su cruz cada día y van en pos de Él. Amén. Las palabras del autor de Hebreos son muy bonitas. En un momento dado, dice el autor de Hebreos 13:13, dice: salid fuera del campamento llevando su vituperio. Hay un momento en el que todo discípulo de Jesús tiene que salir de ese anonimato peligrosamente placentero, que te mantiene adormilado, que te mantiene formando parte de la masa. Hay un momento que todo discípulo de Jesús sale, da la cara, se posiciona y lleva el vituperio de Jesús. El vituperio esta expresión es una exhortación que significa salir de esas normas, de esos sistemas, de estos valores que se oponen a la voluntad de Dios para seguir a Jesús, incluso si eso implica sufrir deshonra, reproche, para buscar lo eterno, lo trascendente, la vida de Dios, la manifestación de la vida de Dios. Que para entrar en la vida eterna. La vida eterna no es solo la vida que comienza cuando nosotros nos morimos, es la vida de calidad eterna que empieza antes de que nosotros nos muramos. Esa es la tragedia, que muchos cristianos están esperando a morirse para entrar en la vida eterna. No esperes a morirte para entrar en la vida eterna. Deja que la vida eterna te alcance hoy. Entremos en esa vida de calidad eterna. Es imposible sin tomar la cruz, sin darte por muerto y seguir a Jesús. Condición del discipulado. Cargar la cruz y seguir a Jesús son inseparables. Jesús fue el primer discípulo. Jesús no te pide nada que no haya hecho Él antes. El primero que afirmó su rostro para ir a Jerusalén fue Él. Cuando Él está diciendo estas palabras, está de camino a Jerusalén. Poquito tiempo antes, está orando con los discípulos, pidiéndoles que le apoyen en oración. Está delante del Padre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús tomó la cruz, abrazó la cruz antes de ser colgado en la cruz física, en el madero. La abrazó en su corazón, en su voluntad, se rindió a la voluntad del Padre. Y aún en aquella cruz, en medio de esa batalla cósmica de incomprensión, está dirigiéndose al Padre. Tú fíjate esa oración que hace desde la cruz, diciendo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es algo que hace un cortocircuito tremendo en nuestra mente. Aún en ese momento de extremo sufrimiento, de extremo dolor, cargando sobre sí el pecado de toda la humanidad. Nosotros no alcanzamos a entender qué significa cargar el pecado de toda la humanidad sobre Él, por amor a nosotros. Todos los genocidas, todos los violadores, todos los atropellos, todos los abusos, todos los maltratos, todas las guerras, todo el pecado de toda la humanidad. Y aún en ese contexto, hermano, Jesús es nuestro modelo de discipulado, es nuestro ejemplo. Y Él enfrentó la muerte y se levantó en victoria. En victoria. Y el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos nos habita, dice la palabra del Señor. Te habita a ti. Hermano, no hay mejor opción. Si tú pretendes retener tu vida, si tú pretendes evadir la cruz, al final vas a perder tu vida inútilmente, estérilmente. Si tú pones al Señor en el primer lugar, nosotros como iglesia estamos llamados a amar al Señor por encima de todo, a tomar la cruz de Cristo cada día
y a seguirle. Hoy mucho lo que han hecho es edulcorar, es rebajar las demandas de la cruz, adaptarse un Cristo a su medida. Se han fabricado un Cristo a su medida. Tenemos el Cristo Robin Hood, el Cristo que se dedica a el Cristo ideologizado. Cristo no es ni de derecha ni de izquierda. Y hoy en día, en este mundo que estamos tan fragmentado, tan polarizado, tan roto, hay muchos que buscan identificar, aquí los comunistas en el siglo pasado decían que Jesús fue el primer socialista, ¿no? Habéis escuchado esto, ¿no? Lo de pensamiento liberal dicen que Jesús fue el primer defensor de la propiedad privada. El mensaje de Jesús es tan revolucionario y tan trascendente que nada tiene que ver con estas miserias en las que nosotros queremos reducir a Jesús para que nos sirva a nosotros para la consecución de nuestros propios objetivos o ideologías. Es diferente, es totalmente diferente. Hay muchos Cristos adaptados. El Cristo arcoíris. Hoy en día, en medio de todo este contexto de tantas ideologías y tantas ideologías de género, etcétera, etcétera, el Cristo arcoíris, no. El Cristo que nos revela la Escritura es el Cristo de la santidad, es que nos vuelve al origen. Cuando vienen a poner a Jesús en un dilema, Jonah ha estado predicando hace unos domingos atrás justamente sobre el adulterio y sobre la fornicación. Jesús nos devuelve al diseño original. ¿No? ¿Oíste lo que fue? No fue así. Esta no era la idea de Dios. La idea de Dios no es que el ser humano busque satisfacerse usando a los demás como medios o como instrumentos para poner a su servicio. Todo esto comienza con la codicia del corazón del ser humano, con la deshumanización, con la cosificación de las personas. Bueno, me estoy yendo un poco por otros derroteros, pero entendéis que estamos hablando de lo mismo. No es el Cristo adaptado, no es el Cristo superhéroe, el Cristo que me sirve a mí para conseguir mis objetivos. No es el Cristo Sherpa. Algunos tienen el Cristo Sherpa, ¿sabéis? ¿Viste estas tribus allí por el Himalaya que tienen esta capacidad de llevar la mochila de los excursionistas y los elevan a las alturas más inalcanzables? Algunos abrazan ese Cristo, Señor, llévame a las alturas. Yo solo no puedo, pero tengo un proyecto de vida y quiero alcanzar estos objetivos. Como solo no puedo, te necesito a ti. Es como el discipulado a la inversa. ¿Quién sigue a quién? A veces nosotros hacemos un evangelio a la inversa. En lugar de ser nosotros discípulos de Jesús, queremos convertir a Jesús en seguidor de nuestros proyectos. Tomar la cruz y seguir a Jesús implica esto. En tercer lugar, versículo 33. Después de contar estas dos parábolas, Jesús concluye con la tercera condición excluyente del discipulado y dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo lo que poseemos. Aquí el dilema, el problema, las posesiones, los bienes materiales en sí no son ni buenos ni malos. El problema no son los bienes materiales, el problema es quién posee a quién. El problema es que nosotros tenemos un corazón con capacidad de adorar, de rendir culto, de depositar nuestra confianza. Y muchas veces el problema con las posesiones es que en lugar de poseer nosotros las posesiones, son las posesiones las que nos poseen a nosotros. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:17. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Este versículo es enormemente revelador. Dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Consejo de Pablo a Timoteo es que las riquezas tienden a provocar en nosotros
una ilusión, una falsa certeza de superioridad, de seguridad y de salvación. Y no es así, no es así. Las riquezas no te significan andar con un coche caro, andar con un coche que tiene simbología de estatus social, no te convierte en una mejor persona. Ni andar con un cacharro que apenas tiene 4 ruedas y un motor para moverlo. No es lo mismo andar con un... En nuestra sociedad, si tú ves que pasa una persona con un Ferrari y atrás viene uno con un Seat Panda, ¿quién te parece que vale más? En nuestra sociedad tenemos esa tendencia a pensar que las cosas materiales no significan, y nosotros tenemos la tendencia a poner nuestra confianza en estas cosas. Pero qué importante es que nosotros en esta mañana podamos decir, Señor, no pongo mi confianza en los bienes materiales, mi confianza está puesta en ti, solamente en ti. Amén. Nosotros necesitamos que Jesús, que es nuestro Salvador, siga siendo cada día de nuestras vidas nuestro Salvador y nuestro Señor. Porque si Jesús no es nuestro Señor, no será nuestro Salvador. Esto es lo que enseña claramente la palabra del Señor. Ser discípulo de Jesús no es un plus, no es una opción, es una necesidad que todos nosotros tenemos. Amén. Y en esta mañana la palabra del Señor nos invita. Jesús está buscando discípulos, seguidores lúcidos, que sepan lo que implica seguir a Jesús. El mundo nos ofrece muchas seguridades, pero son seguridades falsas, son sensaciones de seguridad. No es lo mismo sentirse seguro que estar seguro. Solamente tenemos seguridad en Jesucristo. Amén. Amén. Me gustaría invitarte a inclinar tu rostro y tomar un momentito para hablar con el Señor. Estos 3 aspectos claros en los que el Señor nos confronta en esta mañana son, creo, muy oportunos para nosotros. Y tal vez estás sufriendo, tal vez estás pasando momentos difíciles. En esta mañana, si el motivo por el que estás sufriendo es por ser un seguidor de Jesús, te quiero decir que eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Si estás con la tentación de dejarte arrastrar por la filosofía de este mundo, hoy es un buen momento para que hables con el Señor y le digas, Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me alumbre en mi interior porque yo quiero seguirte de cerca, no como desde la multitud, sino como un discípulo tuyo. Quiero moverme ahí donde tú te mueves. Señor, yo te doy gracias en esta mañana porque tú estás aquí en nuestro medio. Gracias por tu presencia dulce, hermosa entre nosotros. Gracias porque por medio de tu palabra tú haces un alto en el camino, te diriges a nosotros por nombre, por apellido y nos invitas a una relación personal para traer orden en nuestro interior que tal vez se deja llevar, Señor, por una rutina, por unas dinámicas propias del mundo en el que vivimos. Yo te pido que en esta mañana podamos dejar que tu luz alumbre en nuestro interior y ser confrontados con tu verdad, con tu palabra. Y queremos decirte sí a ti, Señor. Queremos decirte sí a ti. Queremos obedecer tu llamamiento que nos invitas a ir en pos de ti, Señor. Vive tu vida en nosotros. Queremos que nos alcances con tu gracia para dar por muerto nuestro propio proyecto de vida y abrazar el tuyo, que es el mejor que puede haber. Señor, nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra paternidad, nuestra comunidad de fe, la iglesia,
será diferente a partir de discípulos comprometidos y consagrados a Jesucristo. Haz esto en nosotros, levanta tu trono en nuestros corazones. Es mi oración junto con mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Te invito a ponerte de pie, vamos a unirnos en adoración al Señor.